poner en marcha este tipo de jornadas y congresos y todo tipo de eventos que vamos planificando poco a poco en estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Y por supuesto, darle la bienvenida también a Pedro Jesús, el anterior concejal de Participación Ciudadana. Creo que mantener ese hilo conductor de antes, del presente y para el futuro también es imprescindible. Y me encanta estar con todos vosotros. A muchos os conozco más, a otros os conozco menos, pero creo que la participación ciudadana nos ha unido en esa red tan necesaria para construir ciudad. Y poco a poco seremos muchos, poco a poco seremos más y acabaremos construyendo la ciudad del futuro que queremos y del presente también, porque la construimos todos los días. Y siento muchísimo no haber podido estar la semana pasada con vosotros en el inicio de estas jornadas, pero ya sabéis que a veces la salud es la que manda, no solamente en las personas, sino también en las comunidades. Y por eso ese empeño de esta concejalía en poner en marcha y construir entre todos sociedades saludables, sociedades sanas y sociedades compartidas. En este espacio que tenemos en común y que vamos a seguir teniendo en común, creo que no debemos de desaprovechar esta oportunidad de conectarnos en un instante que nos ha ofrecido, aunque ya la teníamos tecnológicamente, pero no la aprovechábamos tanto como la estábamos aprovechando ahora, para poner en marcha jornadas como esta, porque al final el conocimiento es la fuente que nos puede ayudar a ser críticos, que nos puede ayudar a que no nos arrastre la incertidumbre. Y conferencias telemáticas como estas, denominadas post-COVID-19, afrontar el futuro de las ciudades en claves de participación ciudadana, yo creo que son clave para formarnos y para tener ese cuadro de formación que yo creo que todos necesitamos. Y lo más bonito es que estas jornadas no las hacemos solamente desde la Concejalía de Participación Ciudadana, que tengo la suerte de dirigir por estar y por depender de la alcaldía, sino que, porque al final, aunque se construyan cosas bonitas, cuando uno las construye solas acaban tornándose feas en ese camino. Y por eso lo chulo de este tipo de jornadas es que las ponemos en marcha no solamente la Concejalía de Participación Ciudadana, sino también la Federación de Asociaciones de Vecinos de Molina de Segura, Interbarrios, y por supuesto también nuestra Cátedra de Innovación y Participación Ciudadana de la Universidad de Murcia y de la me he desconectado yo sola. Por lo tanto, es un proyecto compartido entre todos y desde ahí deben emanar casi todos los proyectos que ponemos en marcha. Lo hicimos pensando en los nuevos retos, y en la importancia de ser conscientes de las necesidades y de los grandes cambios a los que debemos enfrentarnos las ciudades y por lo tanto sus moradores, que somos nosotros. Si nosotros no cambiamos, evidentemente, y no tomamos conciencia, va a ser muy difícil que cambie nuestro entorno. Por lo tanto, tiene que ser un cambio conjunto, un cambio primero de las mentalidades y después de, por supuesto, inevitablemente, de las ciudades. Y frente a estos retos, como nos decía Lina Galvez la semana pasada, conseguir que nuestras ciudades sean equitativas, decía ella, igualitarias, decía también verdes y tecnológicas. Creo que esos retos o esas cuatro palabras tan sencillas, tan manidas y tantas veces utilizadas pueden ser los ejes vertebradores de cualquier ciudad junto a la cohesión territorial y a la cohesión social. Y tenemos que ser conscientes de que las cosas al final son como nosotros queramos que sean, ni más ni menos, y de la importancia que tiene que nuestras ciudades y por tanto nosotros, quienes las construimos, seamos reflexivos, como decía antes, seamos críticos, como decía antes, y seamos conscientes no solamente de la realidad que nos muestran los medios de comunicación en todos los sentidos, sino de las otras realidades que a veces nos cuesta más alcanzar a verlas. Hoy va a ser Fernando Pindado a quien yo quiero agradecer que sea la segunda vez que está en esta ciudad, de Molina de Segura, una ciudad que le gusta reinventarse y además que ha demostrado que se puede reinventar por las crisis que ha vivido y por la participación ciudadana en su momento de los sindicatos y de las personas que formaron parte del movimiento de la industria conservera y en este momento de los ciudadanos que continuaron movilizados. Creo que está en nuestra herencia y está en nuestra genética. Y bueno, y gracias por estar aquí para hacernos también, para mostrarnos cómo pueden ser las ciudades modernas y de la importancia de la participación ciudadana directa en la construcción de la democracia. Hay un libro muy bonito
de qué es la democracia, de Sartori, que a mí me gusta mucho, que también tendremos que dedicarle tiempo a saber qué es la democracia para poder ir en la buena dirección. Y creo bueno, que es la mejor forma, el conocimiento de poder construir las ciudades. Que a mí hay una cosa que me da mucho miedo personalmente, probablemente sea bueno, una cuestión inventada, pero a mí me produce miedo y me preocupa, que es el miedo. El miedo al que nos podemos enfrentar, porque el miedo es la mejor forma de control social que han tenido todas las instituciones y que han tenido todos los regímenes y que han tenido todos los sistemas en la historia. El miedo paraliza, el miedo crea obediencia y creo que hemos sido muy obedientes. El miedo al final lo que hace es generar insolidaridad también, insolidaridad entre nosotros, insolidaridad en las ciudades. Y por eso creo que siempre el conocimiento nos aleja de ese miedo y creo siempre que, y por eso estamos aquí, y por eso creo que es algo que compartimos entre todos, que la curiosidad puede ser siempre más grande que ese miedo, esa frase tan bonita que hay en mi antigua casa de la huerta cuando paseamos por la Vía Verde y que se ve tan chula. La curiosidad siempre tiene que ser más grande del miedo para que tengamos fuerza y para que tengamos el impulso de seguir hacia adelante. Y por supuesto tengo la convicción total de que la incertidumbre no nos va a arrastrar, no nos puede arrastrar, y estoy convencida de que las ciudades transformadas y reinventadas conforme las discutimos y las hablamos y conforme esas jornadas que tendremos el año que viene para plantearlas, creo que al final se tienen que convertir en lugares de convivencia, en lugares de solidaridad, en lugares de tolerancia y de justicia social, que al final es el escenario que más seguridad y que más lejos de la incertidumbre nos puede situar a todos los seres humanos. Y además yo creo que ese principal factor es el que debemos trabajar mucho. Debemos seguir trabajando esas redes sociales, esas redes entre nosotros, y creo que en Molina estamos en el camino. Creo que llevamos sembrando esa semilla y Pepe Molina ha sido fundamental y todos los ciudadanos y ciudadanas que han participado en el movimiento ciudadano. Veo al actual presidente de Interbarrios, veo a Sandra, la anterior presidenta, bueno, a muchas personas que han estado trabajando por toda la ciudadanía. Yo voy a dejar ahora con Paco Manuel, que será quien presente a Fernando Pindado. Os dejaré con Sao, que presentará a Paco Manuel también, y me despido muy agradecida, de verdad, agradecida por tanta participación en Molina, por hacerlo tan fácil, porque al final la vida no es tan difícil, es como la queramos plantear y como la queramos hacer, y porque yo creo que compartimos todos dos pasiones: la pasión por la democracia real y por la participación ciudadana para que esa democracia sea real, y la creencia firme en construir desde donde nos toque en cada momento un pensamiento crítico para que la ciudadanía disponga de las herramientas suficientes para no dejarse arrastrar por el miedo y, por supuesto, también para huir de todas esas tendencias actuales de populismo que nos pueden llevar a lugares, a lugares que no son buenos para nadie, ni para la sociedad, ni para la solidaridad. Así que muchísimas gracias de verdad a todos. Fernando, gracias por estar en Molina de Segura, aunque sea de esta manera, aunque no nos podamos tocar, nos podemos sentir, y gracias a todos por compartir este espacio esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Esther, por tus palabras de ánimo, de comprensión y de estímulo. Presentar a Fernando Pindado habría realmente fácil, ya yo creo que muchos lo conocemos, pero queríamos que fuese esa presentación fuese algo especial, y queríamos contar con alguien que se sintiese cerca de él, aunque de alguna forma todo. Pero en este sentido hemos conectado con Paco Manuel Reverte, que además de funcionario del Ayuntamiento de Murcia, del área de juventud, es abogado y está especializado en Derecho de Asociaciones y Participación Ciudadana, y es un buen conocedor de la figura, buen conocedor y amigo de Fernando Pindado. Paco Manuel escribió un libro, El poder de la ciudadanía, Derecho de Asociación y Participación, en el que han colaborado de alguna forma tanto Fernando como Pepe Molina, que nos acompaña. En este libro aporta una visión amplia, histórica, y un análisis jurídico y práctico del derecho de asociación como herramienta para la participación, para la acción comunitaria y el cambio social en nuestra sociedad. Además, en ese libro incluye también un análisis del estado actual de la participación ciudadana y justifica la necesidad de un nuevo marco normativo
para el derecho de participación en España que favorezca la implicación y el empoderamiento de la ciudadanía en la construcción del futuro colectivo. Por eso, por este libro, por el trabajo que viene haciendo y porque por su vínculo personal con Fernando, es por lo que le hemos pedido a Paco Manuel que hiciese el trabajo de presentador de nuestro ponente. Así que, Paco Manuel, si te damos la palabra para que puedas presentarnos al ponente. Muy bien. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Mira, muchas gracias al Ayuntamiento de Molina de Segura, muy especialmente a su alcaldesa, a Esther Clavero, por permitirme colaborar con sus equipos de participación, con SAO, la Federación de Entidades Vecinales, con todo su equipo de gente y también con la Concejalía de Nuevas Tecnologías, en esta actividad que yo creo que puede ser muy interesante para todos los que nos siguen por las redes. Y va a ser un honor y un placer para mí presentar a nuestro ponente, a Fernando Pindado Sánchez. Nacido en Barcelona en 1955, comenzó su andadura por los caminos de la participación ciudadana en el movimiento vecinal democrático, luchando por las libertades públicas y por unos barrios mejores en la Barcelona de los años 70 y 80. Primero en la vocalía de juventud, como nos pasó a algunos, y más tarde siendo presidente de la Asociación de Vecinos de Nou Barris, un barrio muy popular de Barcelona. Todavía recuerdo con emoción la anécdota que nos contó hace unos años en una comida aquí en Murcia, un grupo de gente, de su relación muy directa con el entonces alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, en unos tiempos de dualidad entre colaboración y reivindicación del movimiento vecinal con la administración. Acabada la transición democrática y estabilizada la democracia representativa en nuestro país, un buen número de colectivos y personas continuaron su lucha por ampliar y mejorar la participación ciudadana en la sociedad. Y también pasó eso desde algunas instituciones, sobre todo desde el ámbito local. Desde algunos ayuntamientos se iniciaron experiencias que querían mejorar y potenciar la participación ciudadana y llegar a la democracia participativa. Y ahí también ha estado nuestro invitado, Fernando Pindado. Él ha sido muchos años miembro activo en el grupo de participación ciudadana de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, desde donde se contribuyó a impulsar las primeras experiencias sobre democracia y presupuestos participativos a nivel local, y recuerdo a nivel técnico los modelos de normativas como reglamentos municipales de participación que han sido muy útiles y siguen siendo útiles para muchos ayuntamientos. Allí, en una de esas jornadas, en el año 2002, quiero recordar, si no me equivoco, Fernando, que nos conocimos unas jornadas en Vitoria de la FEM, precisamente. Y ahí nació mi admiración por Fernando, por su aportación intelectual, porque, en mi opinión, aúna perfectamente la teoría y la práctica de esa participación ciudadana. Y eso se ha concretado, además de su experiencia práctica, en su intervención como profesor en diferentes universidades y máster y en publicaciones muy interesantes como La participación ciudadana en la vida de las ciudades, este libro que fue del año 2000, ediciones Servat, que fue el primero que yo conocí de él y que tengo el placer de tener aquí dedicado. Otro libro, La participación, un derecho que necesita práctica, del año 2006, editado por El Viejo Topo. Otro, La participación ciudadana es la vida de las ciudades, del año 2008. Otro, El debate sobre el debate público, del año 2015, y muchas colaboraciones en artículos y publicaciones. Pero además de haber participado como dirigente del movimiento vecinal, del profesor intelectual, también tenemos que contar con Fernando en la práctica de la gobernanza, de la lucha por intentar el buen gobierno, como gestor de los asuntos públicos, tanto en el ámbito autonómico como subdirector general de Participación Ciudadana en el ámbito local de la Generalitat de Cataluña, los años 2004 a 2011, donde consiguió sacar adelante las primeras convocatorias, que recordar, en toda España, de ayudas para procesos participativos en los municipios, y también en el ámbito municipal, en varios municipios catalanes y muy especialmente en la ciudad de Barcelona. Desde su ámbito en la ciudad de Barcelona, Fernando ha sido secretario general del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, OIDP, ha sido gerente del área de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente comisionado de Participación y Democracia Activa del Ayuntamiento de Barcelona en el equipo de Ada Colau hasta el pasado año. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente es profesor colaborador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma, además de consultor de políticas públicas, acción comunitaria y participación ciudadana. Para acabar esta presentación, que no quiero meter mucho rollo, lo importante es escuchar a Fernando, no quiero dejar escapar la ocasión para darte públicamente las gracias por tu amistad y por las palabras que escribiste para la introducción a mi libro El poder de la ciudadanía, derechos de asociación y participación, que también agradezco a Sao sus bonitas palabras sobre ese libro. Voy a acabar de presentarte con una de las frases que escribiste en ese libro,
que decías, la participación ciudadana, en mi opinión, no es un tipo de poder, sino el ejercicio mismo del poder. Y bueno, ya tras este capuzón colectivo que nos ha dado el tsunami de la alarma sanitaria y el COVID-19, parece que empezamos todos a reiniciar el sistema, entre comillas. Y por cierto, no quería que se me olvidara informaros a todas las asociaciones y fundaciones que nos estéis viendo, que creo que hay algunas, que el BOE, el Boletín Oficial del Estado de ayer, miércoles, introduce una serie de criterios importantes para el funcionamiento de las entidades de derecho privado, es decir, asociaciones y fundaciones, y los introduce en concreto en el artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes sobre el tema del COVID. Ahí habla de cómo adaptar el funcionamiento de asociaciones y fundaciones en este periodo y hasta durante todo este año para poder continuar con ese funcionamiento asociativo. No voy a contarlo, pero que lo sepamos, vamos a estudiarlo lo que dice ese artículo y ya acabo por mi parte y le damos la palabra a Fernando Pindado Sánchez, que nos va a hablar sobre 10 medidas para transformar la gobernanza. El futuro de las ciudades se escribe con P de participación ciudadana. Vamos, Fernando. Bien, muchas gracias, Paco Manuel. Muchas gracias al Ayuntamiento de Molina y especialmente a la alcaldesa, que representa a todas las personas que forman parte del gobierno y de la administración del Ayuntamiento. Me emocionáis cuando hables de esta manera. Me va a costar sobreponerme a la emoción. No me acordaba que tenía una vida tan larga yo. En fin, lo que me habéis pedido es, digamos, que intente relacionar un decálogo que aprobó una Organización Mundial de Ciudades, que es Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, con, digamos, algunas ideas de cómo esto puede, cómo las ciudades se pueden enfrentar a esta nueva situación que antes entre bastidores, mientras esperábamos el momento de iniciar la sesión, habíamos comentado entre los que estábamos presentes, ¿no? Estamos en una situación nueva y no se puede construir una realidad nueva con los cimientos viejos. Hay que volver a reconstruir utilizando nuevas herramientas y nuevos modelos. Yo os quisiera, voy a repartir el tiempo que tengo, intentaré ajustarme al máximo al tiempo y si puedo acortarlo, pues aún mejor, hablando de 5 cosas. Una, el papel de las ciudades en la estructura, en el sistema político mundial, el papel de las redes de ciudades, hablaremos de CGLU en este decálogo y de OIDP, que hicimos hace un par de años un plan de trabajo, una especie de agenda para la democracia local en las ciudades y pueblos del planeta, un apunte sobre qué cosa es esto de la acción comunitaria y la relación de la participación con el futuro de las ciudades, y intentaré acabar dando una pequeña sugerencia sobre este futuro de Molina 2030 que os planteáis con tanta ilusión. Este sería un poco el esquema, que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Normalmente cuando participo en actos de este tipo, yo suelo pedir 40 horas, me han mandado 40 minutos, intentaré ajustarme al tiempo. Primera idea o primera aportación que quisiera compartir con vosotros. Las ciudades son importantes, pero, por ejemplo, en el sistema institucional español, las ciudades son importantes, pero hay unos cuantos peros. Hay un sector importante, un sector numeroso de especialistas que han tratado y siguen tratando todavía de considerar a las ciudades y a sus órganos de gobierno, a los ayuntamientos, como gestores de servicios, es decir, como aquellos organismos, aquellas estructuras administrativas que prestan servicios a la ciudadanía. Y evidentemente que los ayuntamientos prestan servicios y cada vez tienen que reinventarse para prestar servicios porque cada vez hay demandas nuevas de servicios, a pesar de que el marco jurídico, desde la ley Montoro el 2013, que digamos constriñó, restringió bastante el papel de los ayuntamientos en las competencias que no fueran estrictamente las determinadas por la ley. A pesar de ello, los ayuntamientos han intentado dar más respuestas de las que han dado otras administraciones en nuestro país. Cuando yo estudiaba Derecho, ya hace unos cuantos años, recuerdo una frase de un profesor Santa María, que decía: cuando se empezó a montar el Estado de las Autonomías, a partir de la Constitución del 78, en la mesa donde se repartían las competencias estaban el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero a los ayuntamientos no les pusieron ni platos ni cubiertos.
Por tanto, a la hora de repartir el pastel, les tocó con una parte un poquito más reducida. Yo lo que quisiera reclamar y recordar aquí, que hoy, en el marco institucional español, los ayuntamientos todavía no han sido reconocidos como verdaderos órganos políticos de gobierno que además prestan servicio. El artículo 137 de la Constitución, que los ayuntamientos tienen autonomía, forman parte del Estado, que se organiza territorialmente en comunidades autónomas, provincias y municipios, son poder político y un poder político democrático, porque la estructura de gobierno de un ayuntamiento no cae del cielo ni es fruto de un decreto o de un nombramiento, es fruto de una elección democrática en la que la ciudadanía decide quiénes son las personas que han de formar parte de esa asamblea que llamamos pleno municipal, de donde sale el alcalde o la alcaldesa que ha de llevar el gobierno de esa ciudad. Por tanto, los ayuntamientos son gobierno y administración, las dos cosas, no solo administración. Y peregrino, pero es absolutamente necesario, porque si no, el papel que tiende a dar a los ayuntamientos son los de segundo nivel y de menos importante que otras estructuras políticas territoriales como las comunidades autónomas. Por eso es importante que las ciudades se conecten entre ellas y reclamen, insistan, se refuercen para exigir, para pedir ese reconocimiento como órganos de poder político con capacidad para intervenir en las realidades sociales de sus territorios y la capacidad de modificar, para mejorar, para transformar esa realidad, en el fondo, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Por tanto, primera idea que os quisiera trasladar es que las ciudades son estructuras políticas que nacen de la democracia y que deben fortalecer su papel, y no lo harán si lo hacen solas, cada una mirando su propio territorio. De ahí la importancia de esta segunda parte que os quiero explicar ahora, de la interacción de las ciudades en diferentes redes. Vivimos en una sociedad de red cada vez más importante, lo estamos utilizando ahora a consecuencia de esta situación anómala en la que nos encontramos. Cada vez nuestras conexiones son más horizontales. Hoy podemos estar hablando, yo estoy hablando desde Barcelona, en Molina, pero podría ahora mismo estar conectado un australiano, si su horario le fuera posible, pero podría estar conectado a cualquier persona, porque esta red de redes, que es la Internet, lo permitiría. Pero las organizaciones, los ayuntamientos, pero también las organizaciones sociales, y aquí me dirijo especialmente a las asociaciones vecinales o las organizaciones sociales que puedan haber en un territorio, su fuerza no está solo en su capacidad de intervenir en su realidad concreta más inmediata, sino en su capacidad de conectarse con otros parecidos a él para demostrar que existe esa fuerza importante y esa capacidad de intervenir, para que el reconocimiento no sea solo interno, sino también sea externo. Y en esta construcción de redes, en el ámbito de las ciudades, en España tenemos la Federación Española de Municipios y Provincias, no voy a hablar de ella, es conocida, hay federaciones regionales en Cataluña, en Andalucía, en el País Vasco, no sé si en Murcia hay una Federación Regional de Municipios, disculpar la ignorancia, pero existen federaciones territoriales. Pero además de eso, cada vez más es evidente que las ciudades han de tener una voz en el ámbito, en el panorama mundial. El mundo no está gobernado solo por estados, también está gobernado por ciudades, y esas ciudades han de tener una voz en el mundo. Y ahí aparece esta organización mundial, ya hace unos cuantos años, CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que tiene un cierto reconocimiento por Naciones Unidas y que agrupa a un montón de ciudades de todo el planeta. Dentro de esa red de ciudades, en esta situación de pandemia, de crisis especial, han propuesto un decálogo, porque son 10 puntos, de cosas a tener en cuenta, elementos a tener en cuenta en esta situación especial en la que nos encontramos. Yo os voy a leer en los 10 puntos, son 10 puntos solos, y luego os haré alguna pequeña insistencia en alguno de ellos, ¿no? Los puntos son: garantizar los servicios públicos, apoyo financiero a los municipios, modelos de proximidad de consumo y producción global, acuerdo verde a nivel mundial. Se parece mucho a lo que comentaba la alcaldesa que dijo Lina en la sesión anterior, que yo también tuve la oportunidad de escucharlo, ¿no? Ciudades equitativas, igualitarias, verdes y tecnológicas.
esto se parece bastante a lo que decía Lina hace 2 semanas. Acuerdo Verde a nivel mundial. 5. Nueva ciudadanía y libertades para una democracia renovada. Y aquí permítidme que os lea un párrafo y medio de lo que dice este apartado de nueva ciudadanía y libertades para una democracia renovada. Me parece especialmente interesante. Dice, no existe una falsa dicotomía entre seguridad y salud, o entre privacidad y libertades civiles. Es imperativo asegurar que la seguridad y la vigilancia se lleven a cabo de manera que se preserven los derechos. Es tecnológicamente posible y debe ser nuestro marco una vez que la crisis haya pasado. Una democracia local fuerte puede ser quien proteja esos valores. Nos está diciendo que la falsa contradicción que históricamente se plantea entre libertad y seguridad, pues es falsa, porque lo que hay que hacer es construir la libertad con seguridad y garantizar la seguridad con libertad. No se puede poner el peso más en un sitio que en otro. Obviamente, en situación de pandemia como la que estamos viviendo ahora, hay que restringir libertades y no nos podemos mover con la misma libertad que nos movíamos antes, pero eso es una situación excepcional que luego se debe poder recuperar. He leído 5. 6. Generar igualdad. 7. Territorios que cuidan de los servidores públicos. La importancia de las personas que prestan servicios para la sociedad, para la ciudadanía. Aquí habla de servidores públicos, pero yo quisiera extenderlo no solo a los servidores que trabajan en las administraciones públicas, sino todas aquellas personas que aún no trabajando en administraciones públicas prestan servicios que han resultado esenciales. La cajera o el cajero del supermercado, el farmacéutico, la farmacéutica, el conductor o la persona que lleva el autobús o el medio de transporte, o aquellos que han hecho posible que se trasladaran a las ciudades los alimentos de primera necesidad. Esta gente también son servidores públicos, aunque no trabajen para ninguna administración pública, y a veces se nos olvida. Cultura como antídoto para los efectos secundarios. La cultura en el sentido de elementos de creación, de innovación, de conexión con la parte más emocional. No somos seres puramente racionales, al contrario, somos sobre todo seres emocionales, y la cultura es capaz de activar esas emociones para hacer posible que nuestras actitudes, nuestras actuaciones tengan un pelín más de humanidad y un pelín más de conexión con la realidad. Sistema interurbano en el sentido de conectar todas las ciudades del planeta, y sugerían una nueva generación de multilateralismos, dando fuerza a organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, fuertemente cuestionada por las personas que son más enemigas de cualquier tipo de control democrático, entiéndase personajes como Donald Trump o Bolsonaro, que no quieren apartarse de una estructura tipo Organización Mundial de la Salud porque acaba cuestionando las maneras que estas personas están están planteando la solución o la situación que viven hoy estos países. La consecuencia son miles de personas muertas o miles de personas sin condiciones mínimas de habitabilidad. Este es el marco de la agenda del decálogo de CGLU, de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Está publicado en su página web. Yo solo he querido hacer referencia a esta parte, digamos, singular de estas 10 ideas que plantean, pero hablando de redes de ciudades, creo que es importante, y sobre todo porque está más vinculado al objeto del debate de hoy, es el trabajo que se hizo, que se sigue haciendo desde el OIDP, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, que es una parte de CGLU. O sea, CGLU es una organización mundial que tiene diferentes grupos, y OIDP es el grupo especializado, es vamos a llamarle la comisión de trabajo, que su función es, digamos, incidir en todo lo que tiene que ver con la mejora de la democracia. Los que me conocéis, me habéis escuchado alguna vez, ya sabréis que a mí el adjetivo democracia participativa no me acaba de gustar demasiado, porque no puede haber ninguna democracia que no sea participativa, y si la adjetivamos
es porque queremos decir otra cosa distinta. Y la democracia o es participativa o no es democracia. Por tanto, a mí me gusta más hablar de democracia, luego ya veréis cuál es mi planteamiento conceptual, de democracia como nombre, como sustantivo, y luego ese sistema tiene dimensiones distintas, pero no son adjetivos. El sustantivo es la democracia y los adjetivos no nos ayudan a definir. En cualquier cosa, yo ya me encontré el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa y como un castigo divino me correspondió ser secretario de un organismo con cuyo nombre no acababa yo de coincidir demasiado, pero se ha de reconocer que el trabajo que se ha hecho desde este observatorio ha sido, desde que se inició, ya hace 15 o 20 años, en el 2001, 19 años, desde que se inició, es un trabajo importante. Y un punto importante, y no es pasión de padre, porque coincidió con mi etapa en el observatorio y tuve bastante, digamos, que ver con esta resolución final, pero creo que es importante y os invito a que la busquéis en la página web del observatorio y la podáis leer con mayor detenimiento, porque yo hoy solo os voy a dar una pincelada. Es importante imaginar cuál sería el índice de cosas a hacer, la agenda, para que cualquier ciudad, cualquier pueblo, de cualquier lugar del planeta, lo gobierne quien lo gobierne, tenga en cuenta para poder mejorar la calidad de la democracia. Si la calidad de la democracia es solo cosa de una parte del espectro político, la democracia no funcionará. La democracia es un sistema de la humanidad y la humanidad puede entender las políticas que se deben hacer, unos lo entenderán muy a la derecha, otros lo entenderán muy a la izquierda, pero el sistema es un sistema de todos y la mejora de la democracia no debiera depender de la diferencia entre los diferentes partidos políticos. En la etapa en la que estábamos en la Federación Española de Municipios, el responsable político de ese grupo de trabajo era el entonces alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y muchas veces comentamos y hablábamos de la importancia de generar planes para mejorar la participación. Y yo recuerdo alguna conversación con él en el que decía, pero hostia, yo tengo plan de urbanismo, tengo plan de juventud, tengo plan de vivienda, ¿otro plan para la participación? Pues sí, porque la democracia y la participación, en tanto que objeto de la política, necesita estar planificada y necesita estar ordenada. Por eso, la agenda que planteaba, que se aprobó en la asamblea de OIDP, que se hizo en Barcelona a finales del 18, hace un par de años, me parece particularmente interesante y quisiera destacaros algunos elementos. En primer lugar, porque como es una declaración, es una agenda a nivel mundial, toma toma parte, o sea, absorbe los elementos claves de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó la ONU en el 2015 para el 2030, los ODS, y coge también una parte de la agenda para la nueva agenda urbana que se aprobó en Quito en el 2016. Es decir, hay espacios de encuentro de ciudades, en este caso eran estados, que hablaban de ciudades, con presencia de ciudades, donde se han tomado ese tipo de agendas, ese tipo de líneas que ayudan a pistar, nos dan alguna idea de por dónde podemos avanzar. Dejadme que os diga algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, el 11 dice, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y eso supone que hay que recoger la importancia de la participación ciudadana. El objetivo 11.3 reconoce y recoge la importancia de la participación ciudadana y pretende conseguir de aquí al 2030 aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. Es decir, nos plantea ya de entrada que esa necesidad de incorporar la participación en las políticas públicas, las políticas municipales. Garantizar la adopción, objetivo, el ODS 16.7, garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas. Bueno, no quiero leerlos todos, están a vuestra disposición, pero creo que es importante tener en cuenta que esos objetivos para el planeta, para el año 2030, tienen en cuenta ese apartado de la participación. Y en la misma lógica, en la Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles, que está en el marco de Hábitat 3, el año 2016,
articula la nueva agenda urbana y dice: hay que promover el establecimiento de mecanismos institucionales, políticos, jurídicos y financieros en las ciudades y asentamientos humanos a fin de ampliar las plataformas inclusivas que permitan una participación significativa en los procesos de adopción de decisiones. Hay más, pero creo que con esto es suficiente como pincelada para que veamos el marco conceptual y de acuerdo que existe en el ámbito de las organizaciones mundiales sobre la importancia de la participación. Estamos hablando ahora aquí de las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere esta agenda para la democracia local que nos plantea el OIDP en su observatorio? Fijaros en 4 puntos que introducen lo que luego será la agenda para la democracia local. Dice: la participación ciudadana a través de mecanismos democráticos es un derecho político de todas las personas y la democracia la única forma de gobierno capaz de respetar a las personas como sujetos políticos. Los pueblos y las ciudades son actores políticos necesarios para abordar los problemas de los seres humanos en el mundo, y la democracia es la forma más idónea para luchar en favor de las libertades y contra las desigualdades. El fortalecimiento democrático de los gobiernos locales fortalece la democracia en otros niveles, como por ejemplo el estatal, el regional y el mundial. Si tenemos ayuntamientos democráticos, si tenemos municipios, ciudades, pueblos, barrios democráticos, es posible que las comunidades autónomas, los estados federales, en los niveles estatales puedan ser más democráticos, porque la democracia se hace desde abajo, se hace desde la parte más básica de una sociedad. Y finalmente, lo que aquí sugerimos es que hace falta una agenda específica para desarrollar no solo canales de participación, sino verdaderos ecosistemas de democracia local. Y aquí es donde vienen los 5 puntos que plantea esta agenda para trabajar y que yo os quiero presentar en este momento. 1, entender la democracia local como ecosistema. Fijaros que hablamos de democracia local, no hablamos de democracia participativa. Hablamos de democracia local como ecosistema, es decir, como un conjunto de elementos que interaccionan y producen sinergias que son aprovechadas por cada uno de los canales. Si hacemos procesos participativos, por poner un ejemplo, o presupuesto participativo, pero eso no está conectado con otro tipo de herramientas, otro tipo de canales, tendremos a lo mejor una parte muy desarrollada, pero no favorecerá, no conectará con el resto de la comunidad. Por tanto, esta idea de ecosistema, es decir, que los canales de participación no son elementos aislados, sino que han de formar parte de una gran familia que se interacciona y se articula entre ella, es importante para que se tenga en cuenta. Y aquí es donde este ecosistema, lo dice la Agenda para la Democracia Local, y es lo que luego os puntualizaré un momento, tiene que tener en cuenta las 3 dimensiones de la democracia: la representativa, la deliberativa y la directa. Porque la democracia es un único sistema político que se reconoce porque el poder nace en el pueblo. Artículo 1 de la Constitución. La soberanía reside en el pueblo. No hay nadie que tenga más poder que el pueblo, y es el pueblo el que delega ese poder en las estructuras de representación. Y ese sistema democrático se manifiesta en diferentes dimensiones, luego os lo explico. En cualquier caso, este ecosistema ha de tener en cuenta las posibilidades de desarrollar canales de participación que tengan en cuenta esas diferentes dimensiones de la democracia. O sea, primera idea, la democracia local como ecosistema. Segunda idea, inclusividad. ¿Inclusividad qué quiere decir? Que afortunadamente todos tenemos derecho a la igualdad, todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Hay hombres y mujeres, hay jóvenes y mayores, hay gente que nació en el campo y otros que nacieron en la ciudad, unos que han venido a otros países y se han vuelto aquí, unos que piensan que existe un dios y otros que piensan que existen 3 dioses, hay unos que piensan y otros que piensan que no existe ningún dios. Es decir, somos diferentes. Hay que trabajan de mañana, quien trabaja de tarde, quien trabaja de noche y quien no trabaja. Hay quien tiene cargas familiares y quien no las tiene. Si queremos establecer un sistema que sea inclusivo, los canales de participación no pueden ser homogéneos, no pueden ser iguales. O sea, han de respetar la igualdad, pero han de ser adecuados a la diversidad. Si yo quiero hablar con personas que tienen a cargo hijos pequeños o tienen familiares mayores a cargo, no los voy a poder llamar a las 7 de la tarde porque van a estar ocupadas con el cuidado de las personas de las que son responsables. A lo mejor las tengo que llamar a las 3 de la tarde, que es una hora para
para un trabajador público un poco extraña. Yo recuerdo una vez cuando pusimos en marcha un plan comunitario en un barrio de Barcelona, en la Trinidad Nueva, con mi amigo, un profesor, Óscar Rebollo, lo organizamos y apareció en una especie en una mesa que teníamos de servicios de todos, digamos, de todos los agentes públicos que intervenían en el barrio, salud, educación, policía, limpieza, en fin, con todos los agentes, apareció que, digamos, se hacía evidente que iban creciendo los embarazos en niñas, en chicas de menores de 16 años, entre 16, 14, 15, 16, 17, o sea, había una situación un poco arriesgada. Entonces, detectado el problema, se buscó la solución y una de las soluciones que se puso encima de la mesa, la propusieron desde la escuela y desde los centros de salud, era que se hicieran sesiones de explicación, sesiones formativas y informativas a los papás y las mamás de estas adolescentes. Bueno, parecía claro, convocamos la primera reunión de la tarde y no vino nadie. Entonces, nos hemos equivocado en el diagnóstico, nos hemos equivocado en la propuesta, no, nos habíamos equivocado en la hora. Porque nos dijeron, es que a esa hora estas personas se están haciendo cargo de todas sus responsabilidades familiares. Convocamos a las 3 de la tarde, de 3 a 5, y fue un éxito total. Vinieron un montón, sobre todo de madres, que vinieron y el proceso fue mucho más útil. Porque somos diferentes, tenemos horarios diferentes, necesidades diferentes, y cuando queremos ser inclusivos, hemos de pensar en de qué manera adecuamos los canales a esa diversidad, no pensando que todo el mundo va a poder venir a la misma hora y utilizar el mismo sistema. Por tanto, esta idea de inclusividad tiene que ver con buscar esa diversidad desde el respeto a la igualdad. Y aquí aparece, obviamente, la mirada feminista y la perspectiva de género, porque esa mirada nos ayuda a buscar medios que mejoren esa capacidad de inclusividad. Y tener en cuenta la infancia, la adolescencia, es decir, son personas que están en proceso de formación, en proceso de socialización, que tienen opinión, aunque muchos de ellos todavía no tengan derecho a votar, en 14, 15, 16 años no tienen opinión, y con 10, 11, 12 años también tienen opinión, aunque pueda parecer más infantil, pero nos sorprenderíamos de la cantidad de ideas en positivo que tienen los niños y niñas de la primaria y aunque aún no han llegado a la secundaria. Nos sorprendería. Por tanto, sin banalizar, sin querer hacer un espectáculo o un teatro con esta situación de infancia y adolescencia, es importante que existan canales para que estas personas digamos, en formación, puedan sentirse que forman parte de una comunidad. Otra línea de esta agenda para la democracia local era el fortalecimiento ciudadano, recuperar la fuerza de la comunidad y el fortalecimiento ciudadano, que quiere decir ayudar, apoyar a que haya más organizaciones sociales, más organizaciones comunitarias en los territorios. Y eso supone no solo dar subvenciones, esto es una de las cosas que planteamos aquí. La subvención es útil, es importante, pero es un arma de doble filo. Cuando se acaba la subvención, por las razones que sean, se acaba la posibilidad de tener autonomía. Hay otros medios, vías de contratación público-comunitaria, cláusulas de contratación social, reconocimiento específico de la importancia que tienen determinadas asociaciones. Eso implica tener que cambiar la legislación, porque la legislación aún no lo permite. Tenemos una legislación de contratos de contratación pública que es liberal, que piensa solamente en la empresa. Y en una ciudad como la vuestra, en un municipio como el vuestro, en Molina, si quisieras, pongo un ejemplo, si quisieras desarrollar un plan comunitario, podría concursar al proyecto para hacer ese plan comunitario una empresa, con todos mis respetos, no quiero citar a ninguna ciudad, una empresa de La Coruña, que parecería un poco contradictorio, ¿no? Si queremos tener una cierta referencia de dar fuerza a la comunidad más o menos organizada. También es cierto que seas de la comunidad no te presupone un valor especial si no lo demuestras. Hay que acreditar esa capacidad de intervención, ¿no? Que yo haya vivido o nacido en un barrio no quiere decir que, y conozca el barrio, no quiere decir que tenga capacidad para gestionar una instalación deportiva. A veces sí y a veces no. Eso va a depender. Pero en cualquier caso, esa línea de buscar apoyos para reforzar lo comunitario y lo asociativo va más allá de
subvención puntual, da unos trámites complejos, da mucho trabajo a las asociaciones y también da mucho trabajo a los empleados públicos que tienen que recoger los justificantes, recoger las peticiones, valorarlas. Le da mucha complejidad y habría que ver cómo eso se articula de manera diferente. Un apartado especial para infraestructuras digitales. Salía también en la intervención de Lina. Herramientas digitales que puedan servir de forma complementaria. Y aquí, de acuerdo con un modelo, digamos, una concepción de la intervención ciudadana en lo público, nos parecía importante señalar, y así se recoge en esta agenda, y yo quiero hacer especial hincapié, que lo digital es importante, pero no puede sustituir a lo presencial. Se ha de saber combinar. Y ahora estamos teniendo una sesión telemática. No hay más remedio, pero hay que verse las caras. De vez en cuando hay que verse las caras y aunque no nos podamos tocar, porque aún no nos podemos tocar, pero mirarnos sí. Yo recuerdo, si hay algún abogado más en la sala, aparte de nuestro amigo Paco Manuel, yo recuerdo cuando se puso en marcha la ley de enjuiciamiento civil en el 2000, 2001, me parece recordar, una de las frases en la exposición de motivos era la importancia de que el juicio se hiciera a presencia judicial. O sea, los juicios civiles hasta ese momento el juez no intervenía. Tú declarabas ante un oficial y tomaba nota de la declaración del testigo o de la parte interesada. Pero la ley de enjuiciamiento decía, no, esto el juez tiene que verle las caras. Y decía la explicación, porque los papeles no se sonrojan. Lo que te estaba diciendo es que es bueno que el juez vea cómo está respondiendo. Hace 4 días o 3 días, no sé en qué momento, leí en algún lugar, no me preguntáis dónde, no sé si es la información que me llega a mí del Colegio de Abogados, no sé de dónde, pero que decían que el Poder Judicial estaba planteando que esto de los juicios por videoconferencia no está tan claro porque el juez no ve. Y tiene que ver cómo se mueve el sujeto que interviene, que está declarando, porque tiene que ver si se sonroja, tiene que ver si titubea, tiene que ver si le cuesta mucho responder, porque no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. Por tanto, en estos espacios de participación, de relación comunitaria, de interacción humana, es importante que existan canales como este porque nos ayudan a extender el debate, pero no pueden suprimir los presenciales. Por tanto, necesitamos un híbrido entre lo digital y lo presencial, y ahí está la importancia. Y un elemento importante que pedíamos aquí y que yo recomiendo enormemente es la posibilidad de incorporar la firma electrónica para poder, por ejemplo, presentar iniciativas populares, para poder votar en determinados momentos. El ámbito de las elecciones generales o municipales es complicado, pero en el ámbito de una consulta ciudadana debería poder ser relativamente fácil. Eso ayudaría enormemente a que hubiera más interés, más importancia, más juego en la intervención ciudadana. Y finalmente, lo que acabamos diciendo, ya no digo más, no insisto más, os recomiendo que la miréis si tenéis interés y la analicéis con más calma. Otro elemento importante era la importancia de la interacción de los ayuntamientos con otros niveles de gobernanza de los países. En el caso del Ayuntamiento de Molina, pues con la región de Murcia, con el Gobierno de España, con la Unión Europea, el Comité de Regiones Local y de Regiones, Comité de Entes Locales y Regiones de la Unión Europea, para que esa interacción nos recuerde que no estamos solos en el planeta ni estamos solos en nuestro municipio. Cuarto punto, y con esto ya estoy a punto de acabar. Cuando yo afirmaba o sugería en el título que el futuro de las ciudades, que no tiene ninguna P, pero se escribe con P. Podríamos poner futuro con PH, para hacerlo un poco así más anglosajón y para que, digamos, ligara con la idea de P de participación. Pero no habrá futuro en las ciudades. Yo creo que no habrá futuro en la humanidad si las personas que forman parte de las comunidades no se implican en cómo han de funcionar esas comunidades. Porque lo contrario es lo que comentaba la alcaldesa, funcionar a base del miedo. Yo no hago nada porque tengo miedo a que me pase algo. Entonces me someto al dictado, por ahí viene dictadura, me someto al dictado de alguien que sabe mucho o que alguien que tiene mucho poder para que me resuelva los problemas. Eso, la historia nos demuestra que no funciona bien. Acaba funcionando mal. Por tanto, el futuro, y sobre todo ahora, en la situación en la que nos encontramos, en el momento histórico que vivimos en nuestras ciudades, no por la pandemia, sino también por cómo está el planeta,
en este futuro histórico que nos encontramos, solo se podrá avanzar si la gente se implica en la solución de los problemas. Si llegamos a la conclusión, por poner un ejemplo, que los automóviles, pongo un ejemplo simple, los automóviles están produciendo una contaminación que está mandando el planeta, digamos, ahí lejos, iba a decir una palabrota que no debiera decir, nos está poniendo el planeta en cuestión, pues a lo mejor hay que dejar de tener coche. Claro que eso molesta. Yo recuerdo hace unos años en Barcelona que alguien preguntaba, oye, yo quiero que el ayuntamiento haga una consulta sobre cómo luchar contra... Si la gente está de acuerdo en que hay que luchar contra la contaminación. Digo, ya, esta pregunta está muy bien. Si a mí me preguntan si estoy de acuerdo en luchar contra la contaminación, nadie va a decir que no. Ahora, si dices, ¿está usted de acuerdo en luchar contra la contaminación y para eso vamos a poner un peaje en la entrada, vamos a suprimir el vehículo privado? Ya esa cosa es distinta, porque eso ya nos afecta directamente y solo será posible si la gente incorpora ese acto en su vida propia. ¿Por qué hemos estado confinados unas semanas, unos meses? Porque hemos entendido que no debíamos hacer nada más que aquello que nos sugerían las autoridades sanitarias porque estamos en una situación de riesgo. Y la gente ha obedecido. Ha habido siempre hay los griegos llamaban idiota, aquel que no intervenía en lo público, ¿no? Pues aquí ahora idiota para decir a que es estúpido. Pues siempre hay algún estúpido, pero eso pasa en todas las familias, en todos los grupos. Pero en general la gente ha entendido que han sido ellos los que han podido dar una respuesta a esta demanda que se nos hacía. No solo porque hubiera policía impidiendo que salieras de tu ciudad, es que no hacía falta un policía en cada portal de casa porque la gente ya no salía. O sea, en mi calle, en la calle donde yo vivo, que es una calle ancha de Barcelona, era impresionante ver todo parado, no había ni un coche. Porque entendíamos, porque somos las personas las que entendemos, las que hacemos posible que esto vaya a bien o a mal. Por tanto, el futuro se escribe con P, de participación. Y aquí hay que tener en cuenta dos patas, ¿no? Dos caras de una misma moneda, la acción comunitaria y la participación ciudadana. Os lo explico con un ejemplo muy fácil. Cuando yo llevo a un hijo mío al colegio, tengo un hijo pequeño y quiero que vaya al colegio, yo voy allá y hago un trámite administrativo para que mi hija tenga una plaza escolar. Bien, ese trámite yo tengo derecho, mi hija tiene derecho a la educación y no tengo que utilizar la política, no tengo que hablar ni con la alcaldesa, ni con el ministro, ni con el consejero, porque hay un trámite administrativo que me lo permite. Y yo, en el ejercicio de ese, mi hija tengo una plaza. Y en esa plaza, en esa escuela, me junto con otros papás y mamás que tienen sus hijos, sus hijas en esa escuela. Y construimos un proyecto común, vamos a llamarle asociación, que nos preocupa, nos interesa cómo puede funcionar mejor esa escuela. Fijaros, en la primera fase, cuando yo he decidido, la familia, hemos decidido que nuestra hija vaya a esa escuela, podríamos haber decidido que fuera a la escuela alemana, pero hemos decidido que vaya a una escuela pública. Cuando hemos tomado esa decisión, lo hemos hecho desde nuestro derecho personal, absolutamente lícito y absolutamente lógico. De nuestro derecho personal, íntimo. Cuando nos hemos puesto de acuerdo con otros papás y otras mamás para construir, para hacer funcionar esa asociación, hemos utilizado nuestro derecho personal, pero lo hemos delegado, hemos trasladado nuestra competencia para decidir a esa organización comunitaria. Y entonces en esa asociación no se va a hacer lo que yo quiero, se va a hacer lo que decida el conjunto de personas que forman parte de esa asociación. A veces harán cosas que me gustarán y a veces saldrán cosas que no me gustarán. Fijaros, en esa parte comunitaria, en donde yo dejo de ser yo y paso a formar parte de un nosotros, ese nosotros es importante en nuestras ciudades. Necesitamos muchos nosotros, donde la gente debe tener clara que diluye su responsabilidad personal, su derecho personal, lo diluye en un ámbito mucho más amplio, en aras de un proyecto de mayor envergadura, de mayor impacto. Ese elemento comunitario es clave para tener elementos de resiliencia, de respuesta a situaciones complejas como las que estamos teniendo ahora. Fijaros en cuántas ciudades de este país están habiendo expresiones de solidaridad y de apoyo a las personas más necesitadas por parte de estos pequeños grupos más o menos organizados. Pero fijaros también en otro elemento. La decisión que toma esa asociación de padres y madres es una decisión que les afecta solo a ellos. La asociación de padres y madres del colegio de al lado
pueden tomar otra decisión. La fiesta de final de curso la haremos el 15 de junio. Bueno, ahora no se pueden hacer fiestas de final de curso, ¿no? Pero vamos a suponer que se pudieran hacer, ¿no? La hacemos el 15 de junio, pero la escuela de al lado, la asociación de padres con la dirección de la escuela, ha decidido que sea el 20 de junio y no pasa nada, porque son decisiones de la comunidad para la comunidad. En cambio, cuando vemos que eso de la fiesta de final de curso genera complicaciones, porque hay mucho tráfico que se junta, porque hay muchas situaciones que requieren que intervenga la política, entonces el consejero puede dictar un decreto, el Parlamento puede aprobar una ley, la Asamblea Regional puede aprobar una ley que diga las fiestas de final de curso se hacen todas el 15 de junio. Y ahí se acaba el cachondeo. La decisión política se aplica a todos, estés o no estés de acuerdo. La diferencia entre una acción comunitaria que afecta solo a nosotros y una decisión política es justamente esta. La decisión política tiene efectos, en latín se dice efectos erga omnes, es decir, que afecta a todo el mundo. La acción comunitaria es necesaria para construir esa comunidad, pero no pensemos que lo que se decida en la comunidad va a afectar al conjunto de la ciudadanía. Es decir, lo que decida la asociación de vecinos, con todos los respetos a los que estéis aquí, en vuestra asamblea, no afecta al club de fútbol o al grupo de jóvenes de otro sitio, porque son decisiones de la comunidad. Para que esas decisiones tengan implicación en la política, necesitan que haya una decisión política del órgano que tiene la responsabilidad política. En el caso del ayuntamiento, el pleno o el alcalde, y en el caso de la región, pues la asamblea o el gobierno de Murcia. Es decir, tener en cuenta eso, porque ese doble juego de lo comunitario y lo político a veces se confunde. Y a veces alguien piensa que porque yo lo he decidido en mi asociación, eso ya va a ir a misa en el ámbito político, y al revés. Hay quien piensa que se toman decisiones en la política y luego las asociaciones van a hacerles caso, digamos, sin ningún tipo de discusión o sin ningún tipo de queja. Segunda cosa, y ya estoy a punto de acabar. Os decía antes que la democracia no es una cosa a adjetivar. Es un único sistema político que se sustenta en la soberanía popular. Y este sistema político que se sustenta en la soberanía popular se manifiesta en tres dimensiones. ¿Cómo ejerce el pueblo ese derecho, ese poder que tiene, que no es un poder delegado, sino es un poder originario? Lo ejerce de tres maneras distintas. Elige representantes para que actúen en su nombre, porque todos no nos podemos reunir en la asamblea, como hacían el ágora, como hacían los griegos en la época clásica, no cabemos, y aunque cupiéramos, vaya lío. Elegimos a los representantes, vamos a llamarle a eso dimensión representativa. A veces podríamos decidir directamente, eso se llama referéndum, que eso lo digo en catalán, ya sé que tiene problemas, pero yo estoy hablando de la capacidad de decisión que tenga un ayuntamiento sobre aquello que es de su competencia. El Ayuntamiento de Molina de Segura no puede hacer un referéndum sobre el tráfico aéreo. Lo siento, ya sé que a la alcaldesa a lo mejor le gustaría hacer un referéndum sobre el tráfico aéreo, pero no tiene competencia, por tanto es imposible, materialmente imposible que se pueda hacer. Pero en aquello que sea de su competencia, ¿por qué no de vez en cuando someter la decisión política a la ciudadanía? En Suiza votan cada 3 meses en referéndum, cada 3 meses, en el nivel comunal, cantonal y federal. Y no pasa nada, llevan así desde 1847 y no se han hundido y no están gobernados por el Sendero Luminoso ni por los chavistas. Suiza tiene una estructura que se parece mucho a nuestra sociedad. Por tanto, esa dimensión directa que está un poco desdibujada en nuestro sistema institucional, no tengo tiempo de entrar en detalle porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este sentido ha sido cada vez más restrictiva, existe, es posible, la reconoce la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a participar directamente o por mediación de representantes libremente elegidos por sufragio universal en elecciones periódicas. Artículo 23. Está reconocido, es posible, pero está poco practicado. En cualquier caso, ahí está. Dimensión representativa, dimensión directa, y en medio hay otra. El Tribunal Constitucional la llama un tertium genus, un tercer género, que el Tribunal Constitucional la llama democracia participativa, ya sabéis que a mí no me gusta, pero le podéis llamar como queráis, en el que lo que ocurre es que son espacios de debate, de discusión, de intercambio de opiniones, de argumentos, donde la ciudadanía, organizada más o menos, discute, propone, sugiere actuaciones públicas, pero no las decide, porque los únicos que lo pueden decidir son los que han sido elegidos para tomar esas decisiones por el pueblo soberano o el pueblo soberano convocado a votar por los mecanismos de la democracia directa. Esos tres niveles, esas tres dimensiones son importantes tenerlas en cuenta para escribir ese futuro con P de participación. No todo han de ser decisiones del gobierno, no todo han de ser decisiones que nazcan de la
referéndum o de la democracia directa. Y no todo puede ser sometido a debate, no podemos estar todos los días debatiendo. No somos tertulianos, digamos, no tenemos este oficio considerado, ¿no? Pero en cualquier caso, esa capacidad de poder discutir, de poder hablar, de poder argumentar, ya se da en el bar, se da en la calle, se da en el mercado, la gente habla, discute, comenta. Y mira lo que dijo aquel, mira lo que dijo el otro. Los fake news hacen mucho daño. Vamos a ver si a eso le ponemos un poco de orden, aprovechamos mecanismos inclusivos que vayan dirigidos a, digamos, realidades diferentes de personas para poder conseguir las máximas opiniones posibles, con la condición de que todo el mundo entienda que su opinión no va a misa. Porque yo puedo opinar A y el vecino de al lado opinar B, y alguien va a tener que decidir. Entonces, ese alguien, creo, en un sistema democrático, es quien está legitimado porque las urnas le han dicho que tiene que gobernar, o el pueblo en su conjunto, cuando es llamado a votar en este tipo de referéndum. Y en este sentido tiene mucha importancia que los canales de participación y las acciones políticas no nazcan solo desde la institución, desde el gobierno, sino que se activen las iniciativas ciudadanas. Es decir, que hayan propuestas ciudadanas, digamos, apoyadas por números determinados de personas. La ley de régimen local establece unas firmas, los reglamentos internos de cada ciudad pueden poner otros, pero que aparezca ese interés, esa importancia de que las propuestas que han de ir a la política no nazcan solo de pequeños colectivos, sino que haya apoyos ciudadanos, 1.000, 2.000, 3.000 firmas que tengan una consecuencia. Consecuencias que en algunas ocasiones son estériles, como lo que pasa con la iniciativa legislativa popular en el ámbito del Congreso de los Diputados, que se recoge luego el decide libremente, y así ha de ser, que no hace caso. Lo que nos falta es el siguiente paso. Si he recogido firmas, propongo una ley, el Congreso me dice que no, pues si el Congreso me dice que no, vamos a preguntarle a los jefes de los parlamentarios, que no son los secretarios generales de los partidos. Los jefes de los parlamentarios son el pueblo soberano, que es el que les ha elegido. Entonces, lo que no se apoye en un pleno del Congreso debiera ser sometido a consideración ciudadana en un estado, en una situación, digamos, utópica, que hoy en el Estado español no tenemos todavía demasiado dibujada. Y con esto ya acabo, creo que esto puede servir a la hora de plantearos esta línea de trabajo que he entendido cuando me planteasteis la intervención en esta sesión, de Molina del futuro de la ciudad en el 2030, de qué manera se definen esos horizontes. Y es importante definir horizontes, porque si no sabes dónde vas, terminarás en otra parte. Por lo tanto, es importante saber a dónde vas. Y en ese saber a dónde vas, la participación es necesaria, y sobre todo tener en cuenta que la participación en estos casos es a fuego lento. Yo soy un apasionado de la cocina, me gusta mucho cocinar, y hace unos años descubrí una técnica de cocina que es la cocina a baja temperatura. Es decir, yo puedo comer una pierna de cordero que la pongo 12, 15 horas a 50, a 55 grados y está espectacular. Parece raro, pero está espectacular. La participación que defina objetivos de futuro y objetivos estratégicos ha de ir a fuego lento y a baja temperatura, porque si estamos muy calientes y queremos ir muy rápido, se nos va a quemar el cocido. Creo que he consumido mis 42 minutos. Aquí me pongo a vuestra disposición para el debate, para lo que creáis conveniente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Te has ajustado muy bien al tiempo que te habíamos dado, aunque seguramente podríamos, como has dicho, 40 minutos, no, 40 horas para poder hablar de todo lo que llevas dentro. Pero bueno, vamos a abrir, es muy importante en estas sesiones, abrir el debate a la participación de todos los que estamos aquí. Lo vamos a hacer, como he dicho al principio, a través de pedir la palabra en el chat. En vuestra pantalla hay una opción que dice chatear. Entonces, pincháis ahí, se os abre una ventana y podéis decir, oye, pues que quiero intervenir, y el moderador, que es mi compañero Alberto, pues os irá dando la palabra. Mientras que estamos así, bueno, un poco haciendo un resumen de la intervención de Fernando. Hemos hablado al principio del marco sociopolítico de la actuación municipal, de la necesidad de que las ciudades, los municipios, no sean solamente gestores, sino que también sean actores políticos, y la necesidad de las redes. Hemos hablado del decálogo de las ciudades y gobiernos locales unidos, 10 medidas para el post-COVID. También has hablado de la agenda
del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible. Y, por último, el futuro de las ciudades se escribe con P de participación. Nos has hablado de la acción comunitaria y la participación ciudadana, como es importante, las dimensiones de la democracia, tanto representativa, deliberativa, directa, la necesidad de canales de participación, de abrir distintos procesos, órganos, de generar consultas, de iniciativa ciudadana también. Y por último, todo esto lo ha vinculado, lo ha planteado con nuestro proyecto de Molina Objetivo 2030. Yo creo que has hecho no has planteado muy bien la realidad, no has trazado caminos y creo que es fundamental y nos puedes seguir orientando en el futuro de cara a este itinerario que hemos empezado, que es Molina Objetivo 2030. Alberto, tenemos ya palabras que Sí, lo que podemos hacer es que el turno de palabras vayan pidiendo todas las palabras, les voy pasando a cada uno y luego que Fernando conteste todas de un tirón. No sé cómo veis vosotros. ¿Es suficiente con levantar la mano? Sí, José Antonio ha pedido la primera Bueno, palabra. No tengo... Perdón, Aurelia también ha pedido la palabra. Eso no me ha llegado a mí, pero bueno, según veo aquí, José Antonio Cano ha levantado la mano. Vale. Hace un rato. Y Aurelia también. Y Pedro Jesús también. Vale, que empiece José Antonio. Pepe Molina está levantando la mano. Claudia también, Pepe Molina también. Apunta 4 o 5 palabras y hacemos un primer turno. Si lo ponéis por el chat sería ideal. Vale. José Antonio, cuando quiera. Sí, ¿ya puedo? Sí. Vale, yo lo primero que quiero es saludar a todo el mundo y, bueno, estar contento de poder estar con toda la gente que está preocupada por los temas de participación ciudadana. Agradecer a Poco Manuel la presentación de Fernando y a Fernando su exposición, que yo creo que ha sido clara e ilustrativa y que nos ha dejado, pues yo creo que mucho trabajo por hacer. Solamente voy a hacer titulares pues, de cosas que he señalado, de lo que he oído, porque me suenan bastante y sería interesante que en un momento lo pudiéramos hacer. Cuando hablamos de ciudades equitativas, igualitarias, resilientes, verdes, tecnológicas, inclusivas, eso es mucho trabajo por hacer, porque lo que hace falta son solo palabras. Tenemos un trabajo por hacer para concretar eso. Y eso se puede ligar con lo que hemos terminado, con el Molina Objetivo 2030, porque si no, siempre estaremos hartos de repetir las mismas palabras y si no concretamos qué vamos a hacer para que Molina sea verde o para que Molina sea inclusiva, pues entonces pues, estaremos haciendo un flaco favor dando vueltas sobre lo mismo. Otra cuestión que me he tomado nota es que el ayuntamiento no es solo gestor de servicios. Y yo quisiera hacer una reflexión porque no me refería al ayuntamiento, sino a las asociaciones de vecinos, que poco más o menos se convierten en una reivindicación de arreglo de infraestructura simplemente, que eso también hay que hacerlo, y en unas prestadoras de servicios y de talleres como si fueran una empresa de gestión de actividades, descuidando pues otras cosas que se pueden hacer. Y ahí también nos queda trabajo por hacer. De igual manera, dice Fernando, y yo lo comparto totalmente porque es la seña de identidad que nosotros tratamos de dar al Movimiento Ciudadano de Molina y a la participación en Molina, dice, la democracia se hace desde abajo. Importante entonces trabajar la autonomía de funcionamiento de la ciudadanía que, como ha dicho también él, y lo recojo para resaltarlo, relacionándolo con este apartado, las personas se tienen que implicar en el funcionamiento de su comunidad. Y por último, también decir que las infraestructuras digitales, he tomado nota, deben ser complementarias, que lo presencial es prioritario a lo digital, que se tiene que plantear un sistema
híbrido en el que haya de las dos cosas, y yo tengo por obligación de incluir aquí el uso de las tecnologías de forma saludable, poniendo por encima de otros intereses el principio de precaución de la Ley 33 de Salud Pública de 2011. Y ya está. Importante, lo último era que aquí nos falta mucho de esto y tenemos que practicar todos, seguramente yo el primero. Hay que pasar del yo al nosotros. Y eso no hay que pasar solo porque lo diga, sino porque supone un cambio mental. Y ese cambio mental hará que nosotros podamos tener mayor implicación en la organización de la participación y tengamos una visión de conjunto de no solo lo que me viene bien a mí, sino de lo que viene bien al conjunto cuando empezamos a pensar en nosotros. Y ya está. Muchas gracias, Fernando, por las aportaciones y bueno, pues seguiremos en contacto para lo que haga falta. Gracias, José Antonio. Antes de darle la palabra a la siguiente persona, me gustaría pediros concreción. Tenemos 20 minutos, ya nos quedan menos, y tenemos que hacer reflexiones o preguntas concretas y en poco tiempo. ¿Vale? Gracias. Sí, eso mismo quería comentar. Vale, la siguiente sería Aurelia. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Porque es Sí, que yo a veces creo que me escuchan y luego no me escuchan. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y Fernando, te voy a tutear. Te agradezco muchísimo porque me has aclarado. Está todo el tiempo apuntando, restregándome los ojos y los oídos para oírte y verte bien. Pues me ha encantado y me ha aclarado muchísimas cosas. Ahora hay una cosa que yo a lo mejor la he considerado como que la he entendido así, no es. Es decir, yo he entendido que has dicho que la participación tiene que tener un plan. Un plan que yo me ha dado que pensar porque, claro, la participación se obstaculiza mucho con lo que entendemos cada uno, lo individual, de la democracia. Y como tiene detractores, la democracia, yo, hasta incluso con nosotros mismos que estamos diciendo, estamos en un, porque yo quería decir que participo en la Federación de Vecinos de Interbarrio de aquí de Molina desde hace ya muchos años, ¿no? Incluso a veces nosotros mismos somos detractores de eso que defendemos y que voluntariamente estamos participando. Y yo te pediría, si puede ser, que me nombre algunos de esos detractores que no son democráticos, a ver si nos llega a todos y nos lo aplicamos. Muchas gracias. Ya he terminado, ¿eh? Vale, estaba hablando y estaba muteado. Perdona. Muchas gracias, Aurelia. El siguiente sería Pedro Jesús. Hola, ¿se me escucha? Sí, adelante. Sí. Bien, en primer lugar, saludar a todas y a todos y, como no, agradecer a Fernando su intervención, que siempre es un placer escucharle y que aprendemos muchas cosas de él. Una de las cosas que ha dicho al principio es que cuando se hizo el reparto, digamos, de los poderes en la mesa, a los ayuntamientos ni siquiera se le puso cubierto. Bueno, yo creo que habrá que trabajar porque cada vez los ayuntamientos tengan mayores competencias porque son las administraciones más cercanas al ciudadano y, lógicamente, si no tienen competencias, la participación ciudadana también se va a ver muy limitada. Esto es un tema importante porque recientemente hemos tenido durante algunos años, digamos, un poco la idea por parte del poder de los gobiernos de que los ayuntamientos son meros gestores. Yo creo que lo ha explicado muy bien y evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo y creo que hay que reivindicar ese papel de los ayuntamientos como administración más cercana y también, obviamente, como un poder político democrático, porque para eso nos eligen los vecinos y vecinas a los representantes municipales. Luego, es cierto que todos los objetivos que se plantean son muy interesantes, muy ambiciosos, pero desde la perspectiva de
los objetivos y la realidad, evidentemente hay muchísima distancia, como todas y todos creo que podemos entender. Fernando dice que hay que ir despacio, yo estoy de acuerdo y evidentemente hay que ir despacio, pero también se tiene que notar avances. No podemos estar casi siempre avanzando y luego al principio. Y respecto a la nueva situación del COVID, es verdad que el mundo va a cambiar en general y tenemos que buscar fórmulas de compatibilizar la participación presencial, que evidentemente es mucho más rica, porque la interacción es mucho más rica, con también el tema pues, tecnológico, ¿no? Y yo en este sentido preguntaba también, quería preguntar a Fernando una preocupación que algunas veces escucho. Con esto de la pandemia, decía la alcaldesa que hemos sido muy obedientes. Y es verdad que era necesario ser obedientes y es verdad que los gobiernos en general pues, han tenido que ejercer niveles de control. Dentro de esa participación ciudadana, de esos derechos, ¿puede haber la tentación de los gobiernos de ese excesivo control del ciudadano mantenerlo una vez que pasen estas situaciones de emergencia? Lo digo porque algunas veces escuchábamos recientemente que en China, bueno, pues toda la tecnología que se implementa, es verdad que el sistema político en China es muy diferente, pero bueno, mucha gente está poniendo a China en algunos casos como ejemplo de cómo se ha gestionado la pandemia. La preocupación es, la pregunta que quiero hacer es el tema de bueno, todo este control sobre la libertad, si esto puede afectar a una participación ciudadana que evidentemente tiene que ser libre y no puede estar nunca ni tutelada ni controlada. Esa es la pregunta. Muchas gracias, Pedro. La siguiente sería Pepe Molina. Creo que está muteado, Pepe. No, sigues todavía sin sonido. Sí, ahora, ¿no? Perfecto. ¿Se oye ya? Bueno, yo agradecer a todos la participación, como no, a Fernando, y decirle que desde luego en cuanto levanten esto, te estamos invitando para que vengas presencialmente. Pero hay una cosa que realmente más me ha dejado pensar. Es cómo hacer los ciudadanos. Tú has dicho que tenemos que hacer ciudadanos. Y para eso necesitamos un cambio cultural muy importante. Y pienso que dentro de ese cambio cultural has dejado ahí un planteamiento de cómo ejercer precisamente ese poder ciudadano. Y claro, para ejercer ese poder ciudadano tenemos que realmente entrar en las instituciones. Y las instituciones no están todavía ni preparadas ni abiertas para entrar. Y para entrar en las instituciones tenemos que pasar por la puerta. Y tenemos que hacer, y te lo dejo aquí para la respuesta, si tenemos que hacer pronto la reforma de la función pública. Porque un problema importante de la participación lo tenemos precisamente con el obstáculo cuando llegamos a la función pública. Por consiguiente, te pregunto ya, en los objetivos de 2030, para abrirnos, para tener ese planteamiento de asumir ese cambio que tú nos decías, tendremos que abrirnos todos en lo político, en lo social, en lo económico, en lo empresarial. Tendremos que abrir también la propiedad, tendremos que abrir también en la convivencia social. Tenemos un gran reto en ese construir ese nuevo ciudadano. Muchas gracias, Pepe. La siguiente sería Claudia y creo que el último sería Juan Luis. Primero, Claudia. Ahora. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Fernando por sus palabras y bueno, te he escuchado varias veces, te he leído también y cada vez me gusta más. Yo tenía como 3 cositas sobre las que quería incidir. Una, sobre el concepto mismo de participación. Yo creo que ahí hay un problema cuando queremos generar procesos participativos. Y es que uno cree que se está hablando de lo mismo y resulta que estamos hablando de cosas diferentes entre la administración pública, las entidades sociales
y las personas del barrio o de la zona. Y es un concepto que se ha usado mucho y desde muchos lugares, pero realmente cuando empezamos procesos participativos, a mí me parece que hay que empezar por ahí. ¿Qué estamos entendiendo por participación? La participación tiene muchas aristas también, ¿no? La política, la ciudadana, la social, la comunitaria. Entonces, ¿desde dónde vamos a construir en un lugar concreto ese proceso participativo? Y uno, al concepto de participación, los procesos participativos del cual tú hablaste en algún momento. Y lo uno con lo que se estaba diciendo antes, y es, no hay una preparación, no estamos preparados, las instituciones ni la ciudadanía, ni las entidades sociales, en muchos casos, para promover esos procesos participativos. Y entonces nos quedamos solamente en una parte de consulta y de opinión de las personas del barrio sobre algo que se quiere hacer y consideramos que eso ya es un proceso participativo. Y un proceso participativo va mucho más allá que hacer una encuesta o un grupo de discusión y tiene que trascender hacia otros procesos más de autogestión que queden en ese fuego lento, y estoy de acuerdo contigo, y en ese tiempo y en esa planificación que hay que hacer de la participación para ese proceso a largo plazo, y que no se quede solamente en una consulta. Y el último punto, y lo resalto porque me choco con eso todo el tiempo, y es la necesidad del cambio de mentalidad en horarios, en lugares, del cambio de mentalidad que no son solamente las asociaciones quienes están en esos procesos, sino el ciudadano o la ciudadana que no está asociado porque no le interesa, el joven, el niño, la mujer migrante, la mujer gitana, hombres y mujeres que venimos de otros lugares. Y creo que hay que hacer un cambio de mentalidad en muchas cosas, en los lugares donde hacemos las reuniones, en los días que hacemos las reuniones y en los horarios que hacemos las reuniones. No es lo mismo hacerla un sábado a las 5 de la tarde, que a todo el mundo le da pereza, a un martes a las 11 de la mañana, que es mi horario de trabajo. Entonces creo que ahí hay que romper con muchas estructuras mentales de las instituciones, de la ciudadanía y de las entidades sociales. Esos 3 puntos. Muchas gracias, Claudia. Y el último, si no pide nadie más la palabra, pues vamos muy justo de tiempo, sería Juan Luis. Hola. Un saludo para Fernando. ¿Se me oye a mí también? Sí, se te escucha. Un saludo para Fernando y para todos, con ganas de veros presencialmente. Pero bueno, de momento nos conformamos. Yo sobre un concepto del que has hablado, la inclusividad, que parte precisamente de que ha de ser por medios muy diversos porque la sociedad es muy diversa. Hay jóvenes mayores, hay del barrio y de la ciudad, con estudiantes, en fin, complejísima, la sociedad es muy diversa. A mí eso me lleva a pensar que hace falta primero aceptar que existe esa diversidad, reconocerla. Además de eso, intentar adaptarse a esa diversidad. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy fácil que la participación, sin darnos cuenta, la convirtamos en sota, caballo y rey. Es decir, que al final los niños, los jóvenes, los del barrio, los del centro, los de fuera, todos somos muy reconocidos como diversos, pero a la hora de trabajar y de poner en marcha la participación, es muy fácil convertirla en sota, caballo y rey. Que al final los que estamos ahí, los mismos, somos los que somos la participación ciudadana de Molina de Segura. Entonces, en ese sentido me parece muy importante ver de qué forma podemos ir abriéndonos cada vez más para que esa diversidad tenga juego en el proceso de debate, de crecimiento, y con todos esos matices que ha apuntado Claudia del propio reconocimiento de lo que es participar. Pero quiero hacer hincapié en la importancia de que la diversidad no solamente hay que enunciarla. Y ya está. Muchas gracias a todos. Fernando, cuando quiera responder. Bien, con la venia de su señoría. A ver, José Antonio, a ver si he tomado bien los datos, lo que habéis dicho. Ciertamente hay trabajo, pero ¿quién imaginó que no lo habría?
cuando no ha habido trabajo en la vida de las comunidades, siempre hay trabajo. Y me parece interesante el paralelismo que has establecido entre, cuando yo explicaba que los ayuntamientos no son solo gestores, sino que son órganos políticos, órganos de gobierno y además de raíz democrática, y lo comparabas con el papel de las asociaciones, que en algunas ocasiones parece que pueden tender a tener más usuarios que socios, pueden tender más a dar a construir proyectos que tengan menos digamos, que se le dé más importancia a una parte del trabajo que no a otra. Y yo creo que hay un trabajo importante de hacer también internamente por las asociaciones. Yo ahora no tengo tus datos, no tengo tu contacto, pero pasárselo al ayuntamiento, o al ayuntamiento pasarle mi correo, porque yo estoy colaborando ahora con la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña. Estamos diseñando una red de formación, no una escuela de formación, sino una red, es decir, un conjunto de actos que interactúan entre ellos y que van a combinar lo presencial con lo digital. Estamos preparando ahora unas cápsulas de 6 minutos donde vamos a explicar cosas muy concretas, muchas vinculadas a cómo funciona una asociación, pero otras sobre todo para tener conocimiento de cuál es la capacidad de incidencia social y política de las asociaciones y cómo, digamos, equilibrar esa tendencia a tener servicios que puede acabar hacernos perder a la gente que, digamos, que se apunta al proyecto social y transformador de la asociación y tener solamente a los usuarios de los diferentes talleres, cursos o actividades que puede hacer la asociación. Si os interesa, os paso el contacto con la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña. Las cápsulas son libres, es decir, estarán digamos, al alcance de todo el mundo. Las haremos en catalán y en castellano, por tanto, podrá ser útil, podéis verlas. Entre ellas hay personas como profesores de la universidad, actores sociales. Vamos a ir construyendo diferentes espacios, ¿no? Y creo que eso puede ser útil. Lo digo porque a lo mejor en vuestra ciudad, incluso en el ámbito de la región de Murcia, podíais plantearos el tener espacios de construcción de proyectos de formación, no tanto como una cosa fija en una escuela, sino como una red, unos itinerarios que cada uno vaya cogiendo la parte que más le interesa, y el que quiera aprender contabilidad, por poner un ejemplo, pues que aprenda contabilidad, pero el que quiera avanzar en el análisis, en el concepto, en la mejora del papel de las asociaciones en el siglo XXI y en el 2020, con la situación económico-social que tenemos ahora, pues puede ser interesante. Aurelia, espera un momento, que yo me pasa como al señor Rajoy y no entiendo mi propia letra. Exacto, tú me preguntabas que por qué ha de tener un plan la participación. Bueno, yo exactamente no quería decir eso, lo que era un debate que teníamos con Odón en su día, pero lo que quería decir es que cualquier política pública, cualquier actuación pública debe responder a una política. Si queremos actuar en la cultura, hay una política cultural. Queremos actuar en el territorio, hay una política urbanística. Queremos actuar en la educación y hay una política educativa. ¿Dónde está la política para la política? ¿Dónde está la política, el planteamiento, las ideas, los conceptos, los medios para que la política, es decir, la democracia, pueda estar funcionando? Eso es lo que hace falta tener. ¿Cuál es mi propuesta política para hacer que funcione el sistema político? Y eso quiere decir actuar en ámbitos en los que el ayuntamiento tiene competencia y hay en otros en los que no tiene competencia, pero puede ayudar al debate. El ayuntamiento no puede modificar la ley electoral. La ley electoral es una ley orgánica y es competencia de las Cortes. Pero el ayuntamiento puede plantearse cómo hacer mejor rendición de cuentas, cómo ser más transparente, cómo facilitar mejor el acceso a la información para que la dimensión representativa sea de mayor calidad. Digo eso porque las acciones que se hacen, como comentaba al principio, si son aisladas y no forman parte de un proyecto más amplio, de un ecosistema, que os decía antes, esas acciones pueden perder fuerza. Por tanto, hace falta que exista ese tipo de relación. Me pedías que te dijera detractores de la democracia. Bueno, es que los detractores de la democracia se esconden. No hay nadie que diga, bueno, hay nadie. Bueno, por lo menos no hay nadie que lo diga públicamente en el ámbito de las instituciones, que la democracia no es el sistema adecuado, porque todos los que creen que la democracia no sería el sistema adecuado se han presentado a elecciones democráticas. Pero había un sociólogo de origen en Francia, murió hace un par de años o 3, Tzvetan Todorov, TZBV Etan Todorov, que tenía un libro
bueno, tiene muchos libros, pero uno que a mí me impresionó mucho era Los enemigos íntimos de la democracia. Y decía, no busquéis los enemigos de la democracia fuera, buscadlos dentro. Y uno de los elementos que ponía como enemigo íntimo era la demagogia. Es decir, la facilidad para dar respuestas simples a problemas complejos. Y no quiero poner ejemplos ahora de la demagogia que estamos escuchando cada semana, cada día, en los niveles de la política, digamos, contraria al gobierno. Yo no voy a defender a un partido a otro, pero se me pone la piel de gallina y se me sube la bilirrubina cuando escucho algunos argumentos y algunos planteamientos que, en base a defender la democracia, se cagan en la democracia, ¿no? Por tanto, los enemigos de la democracia están dentro, no los busquéis fuera, están dentro, están al lado tuyo, en el piso de arriba, que callaos, sin decir o simplemente aceptando lo que otros dicen, están, digamos, dinamitando el sistema democrático. Luego eso se traduce en votos, y esos votos acaban trayendo a Donald Trump o al señor Bolsonaro. Por tanto, los enemigos no los busquemos fuera porque están dentro y están entre nuestros amigos, ¿no? Hay una canción de Lluís Llach, un poema de Lluís Llach que a mí me gusta mucho, que dice: ellos están aquí entre nosotros, ellos son aquí entre nosotras, no los busquéis fuera, están aquí, desesperados internamente que su mañana llegue pronto, desesperados con la ganas de que su día llegue pronto. Están ahí. Es una canción de los años 80, principios de los 80, y hablaba del rebrote del fascismo en Europa. Bueno, tenerlo en cuenta porque eso está ahí, y las derivas antidemocráticas y pseudofascistas que van apareciendo no han caído del cielo, estaban larvadas, el virus estaba ahí en silencio, esperando poder encontrar espacio donde salir. Pedro Jesús, dices los ayuntamientos, cuando hablamos de las competencias de los ayuntamientos, ciertamente eso es un trabajo que los ayuntamientos deben seguir haciendo en red, que es importante recordar que sin esa figura institucional que son los ayuntamientos, que así estaba diseñada en la Constitución, o sea, no estoy inventando nada que tenga que reformar la Constitución, estoy diciendo que amparándonos en la Constitución hay que cambiar la ley, hay que cambiar la ley de bases, hay que cambiar la capacidad que tienen los ayuntamientos de actuar. El señor Montoro constriñó la actividad de los ayuntamientos porque se primó la estabilidad presupuestaria y financiera, cuando los ayuntamientos que estaban en situación jodida, permítanme la expresión, no eran los 8.000 ayuntamientos de España, eran Madrid y Valencia, y por motivos que ya todos, hay que conseguir que los ayuntamientos tengan reconocido ese papel importante en el funcionamiento. Y son canales primarios, dice el artículo 1 de la Ley de Base del Régimen Local, canales primarios para la participación ciudadana. Canales primarios, pero no los únicos, porque todos los poderes públicos están sometidos a ser traspasados por la participación. Todos los poderes públicos quiere decir el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El judicial, nadie elige el Consejo General del Poder Judicial. También es un poder público y también debiera tener una componente de control o de incitación democrática. Y el poder legislativo, tenemos la iniciativa legislativa popular, y en el poder ejecutivo, pero no el ejecutivo de los ayuntamientos, el ejecutivo de los ayuntamientos, de la comunidad autónoma y del Estado. La participación es frente y junto a, sobre todos los poderes públicos. Entonces, no dejemos que sean solo los ayuntamientos. La primera Dirección General de Participación Ciudadana en una comunidad autónoma fue la catalana, en la que yo tuve el honor de formar parte, y después aparecieron unas cuantas más, pero unas cuantas más, no hay muchas más, y no me consta que haya habido un gran desarrollo de eso en el ámbito autonómico, ya no hablo del ámbito estatal. Por tanto, sí que es importante los ayuntamientos, pero no olvidéis que los poderes públicos no son solo los ayuntamientos. Que esta situación de pandemia puede afectar a la participación. La situación de pandemia va a afectar a nuestra mismidad. Es decir, la situación emocional que hemos vivido va a dificultar mucho según qué tipos de contactos. Hay gente a la que le cuesta trabajo salir a la calle, lo que llaman el síndrome de la cabaña. Hay gente que no va a tener dificultades para volverse a encontrar y no sabremos si nos vamos a abrazar, nos vamos a besar o nos vamos a seguir puestos con la mascarilla. No sabemos qué hacer. Por tanto, claro que va a afectar, ya está afectando, pero por eso digo que, como dice la canción, despacito, pero despacito y buena letra, que me decían a mí cuando era pequeño. Pepe Molina, cuando explicabas la importancia que tienes, siempre es un gusto escucharte, Pepe, la importancia que tiene la participación y cómo tener ciudadanos que sean capaces de estar, digamos, al albur, ¿no?, de la situación actual que vivimos, que supone un cambio cultural, y que las instituciones decías que no están preparadas, pero
Cuando escuchaba a la alcaldesa la intervención inicial que ha hecho, que recordaba los orígenes históricos de Molina, de los movimientos de trabajadores, de los movimientos sociales vinculados a la industria, recordar que eso hace 30, 40 años, los que ya tenemos una edad, no nos imaginábamos que esto fuera a ir así. Yo en los años 70 no me imaginaba que estaría en el 2020 como estoy ahora. No me lo podía imaginar de ninguna de las maneras. Tenía fantasías, tenía utopías, pero no me podía imaginar que estuviéramos así. ¿Qué hay que hacer para que eso funcione? Primero, que la ciudadanía y la gente organizada, la gente con más capacidad de incidencia en lo colectivo, sea capaz de diseñar, de articular discursos y propuestas que ayuden a que esto tenga un poco más de vida, y que las instituciones estén convencidas de que eso no les hace daño. Es que no les hace daño. Lo que les haría daño es justo lo contrario. Todas aquellas administraciones que creen que implicar más gente en el debate sobre lo público les crea problemas, se equivocan, porque lo que les va a crear problemas es el no hacerlo. Y tenéis una oportunidad. No conozco exactamente cómo tenéis diseñado el programa este del 2030. Me hizo gracia porque en 2030 aún faltan 10 años. Tenéis 10 años para ir despacito y a fuego lento para construir eso. Y me da la sensación, por lo que escucho en el seminario anterior y por lo que he leído un poco de lo poco que conozco de vuestra ciudad, me da la sensación de que hay actores suficientes como para articular un proceso muy amplio de gente que piense, que imagine, que sueñe cómo puede ser esa ciudad en la que seguirán viendo sus hijos y sus nietos, ¿no? Por tanto, hay que hacer un cambio cultural, pero los cambios culturales no se hacen metiendo las ideas desde una universidad o desde una sesión como la de hoy, sino en prácticas que ayuden a que eso se pueda hacer. Claudia, tú me planteabas el tema del concepto de participación ciudadana. ¿De qué es participación ciudadana? Dices mientras clavas mi pupila en tu pupila azul, ¿no? Que diría Gustavo Adolfo Bécquer. Ciertamente hay un debate. Yo llevo unos cuantos años en este debate y a mí me sirve un concepto, que es el que yo intento explicar ahora, que más o menos aparece en esta agenda para la democracia local, más o menos lo he ido escribiendo en algún sitio, que lo compartimos con otras personas, porque lo que intentamos hablar es de que la participación es una parte del sistema democrático. Por lo tanto, tanta participación es ir a votar en las elecciones generales, o en las europeas, o en las locales, como formar parte de un proyecto social que tiene voluntad de incidencia social o incidencia comunitaria, como formar parte de un proceso participativo, de una consulta. Lo que es importante, y yo creo que aquí es donde quizás entiendo lo que respondo un poco más en concreto a lo que tú planteas, lo que es importante es que cuando se diseñan canales de participación, no los construyamos desde la fantasía de que es la panacea. Porque llamar proceso participativo a cualquier reunión, yo mismo me he encontrado en muchas ocasiones en algunos ayuntamientos en los que he trabajado muy directamente, que cuando les tienes que decir, oye, que es que la encuesta no es una consulta popular. La encuesta es una encuesta, que está muy bien, pero no me le llames consulta popular. Que el alcalde o la alcaldesa se me reúna con la asociación de comerciantes y con la asociación de deportivo, está muy bien, pero no le llames a eso proceso participativo. Porque es que entonces nos estamos confundiendo. Yo, nuevamente, no quiero ser, digamos, autorreferirme, pero mirados, está en castellano y si no lo encontráis os lo hago llegar, el reglamento de participación ciudadana que hicimos en Barcelona hace un par de años. En el preámbulo, que la exposición de motivos, que no tiene valor normativo, simplemente es explicación, aparece esta filosofía que os estoy diciendo. Y en su contenido, lo que pretendemos, nos salió un reglamento largo, a mí se me criticó que era, digamos, el documento inicial eran 100 páginas, sí que era largo, pero es que si quieres que una norma sea garantista, las normas han de ser largas. Luego puedes resumir en una página el esquema de cómo funciona para ponerlo en lenguaje humano, pero la norma ha de ser garantista. Entonces, un proceso participativo será útil si es fiable, si es reconocido, si es controlable, si tiene seguimiento adecuado, si hemos previsto los medios para llamar a personas diferentes. Es que no han venido, claro, es que no han venido porque les han llamado el sábado a las 7 de la tarde y a esa hora no va bien. O has llamado a los jóvenes cuando están en etapas de final de exámenes y no va bien. Es que la gente no quiere, bueno, la gente lo quiere. A lo mejor la gente quiere más de lo que nos imaginamos. Y finalmente, Juan Luis, cuando hablabas de la importancia de la diversidad, obviamente hay que reconocerla, hay que aceptarla y tendencialmente cuando en algunos lugares hablas de diversidad, tú no lo has hecho, lo cual te saludo expresamente, pero cuando se habla de diversidad parece que hablamos de la diversidad
cultural con, pues, no sé, con gente de otras religiones, de otras culturas, de otros países. Y la diversidad no es solo eso. Es decir, la diversidad es la edad, es el género, es la cultura, es el conocimiento que uno tiene sobre una materia, el trabajo que hace y que le limita el tiempo y la disponibilidad que tiene para dedicarse a lo colectivo. Esa es la diversidad. Y entendiendo esa diversidad y sabiendo que cada uno necesita una herramienta singular para poderse incorporar, es como podremos construir mejor ese futuro del que estamos hablando. Y hasta aquí puedo leer. Mañana más, pero no es mejor porque es imposible. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tus aportaciones. No necesitamos 40 horas, necesitamos muchas más horas y ahora, conforme nos vamos introduciendo en los temas, conforme se van abriendo, vamos descubriendo más posibilidades y vamos necesitando cada vez más espacios para poder debatir y para poder hablar y para poder opinar. Esto es un preludio, ya lo comentamos cuando estuvimos hablando para invitarte a venir, un preludio porque nuestro objetivo es llegar a ese proceso de Molina Objetivo 2030 que se desarrollará a partir del segundo semestre y al año que viene, y ahí habrá más posibilidades de poder aportar y de poder abrir espacios de participación a todos. Entonces, le digo, igual que te lo agradezco a ti, agradezco al resto de participantes su paciencia y sus ganas de ir aportando. Habrá momentos y seguiremos trabajando en esta línea. Le pido paciencia en el sentido de que hoy no vamos a poder agotar más, hemos ya agotado el tiempo y no sería conveniente ni para ellos ni para el resto el seguir profundizando. Este es el aperitivo del trabajo que tenemos que seguir haciendo. También, además de agradecerte especialmente tu colaboración, tu disposición, siempre que hemos necesitado de estar con nosotros, y agradecerle al resto de participantes su incorporación a este proceso o a esta iniciativa. También quiero recordarles y recordarte que el próximo jueves tenemos la presentación del libro sobre presupuestos participativos, en el que creo que también se van a abrir debates interesantes en el que van a participar Iris Cabán y van a participar nuestra propia alcaldesa como autora de uno de los artículos, y Pepe Molina, José Manuel Mayor, en fin, una serie de personas que nos pueden también abrir espacios para este debate. Os quiero invitar a que participéis. Sabéis que tenéis que inscribiros. A partir de mañana estará abierta la inscripción para esa nuevo encuentro, y solo me queda agradeceros de verdad, de corazón, en nombre de la alcaldesa, no sé si está todavía, pero bueno, en nombre del ayuntamiento, vuestra presencia y vuestra colaboración. Así es que, pues, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós.